Buenos días, mis amados hermanos en Cristo el Señor. Damos gracias a Dios por el inicio de otra nueva semana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta bella mañana, hoy lunes, inicio de otra nueva semana, Señor. Padre, a presentarte a cada uno de mis hermanos, contactos, familiares, que tú me has permitido tener por alguna razón o motivo o circunstancia, Señor. Pero que en esta hora, Dios, yo los bendigo en tu nombre, Dios. Bendigo su familia, bendigo sus trabajos, Padre, y que todo lo que ellos hagan sea para bendición y beneficio no solamente de ellos, sino también, Padre, de este pueblo, Padre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, guarda su entrada, guarda su salida, guárdalos de accidente, guárdalos, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Padre, que esta semana sea una semana donde veamos tu mano moverse a favor de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. También, Padre, toma control de este tema que en este día vamos a iniciar, Dios. Padre, sé tú, Señor, danos la sabiduría, danos la inteligencia y que, Dios, el propósito se cumpla por el cual tú envías tu palabra, Dios. Que podamos nosotros poner por obra, Señor, oh Dios, y hacer las cosas conforme a tu voluntad, Padre, que cada día seamos de agrado a ti, Señor, en todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, contactos, familiares, que el Dios Todopoderoso les continúe bendiciendo. Hoy vamos a tocar un tema de mucha importancia, tanto en la vida espiritual como en la vida secular. ¿Por qué? Porque se está perdiendo esto se está perdiendo y si se pierde, vamos a entrar en un caos, vamos a entrar en un libertinaje terrible que puede traer destrucción y todo. Y tenemos que crear conciencia, sí, crear conciencia, porque no podemos ir en contra de esto ni tampoco quitarlo. A todos nos queda solamente obedecerlo. En esta semana vamos a estar hablando de lo que es autoridad, sí, autoridad espiritual, de la autoridad. ¿Por qué? Porque se está perdiendo la autoridad, se está perdiendo el respeto, ¿verdad? Entonces, aún la gente que tienen autoridad no son, no tienen conciencia o no tienen entendimiento o conocimiento de lo que tienen y entonces quieren, ¿cómo te digo?, sobrepasar las reglas de lo que es la autoridad, de lo que nos manda, ¿no? Supuestamente vivimos en un país democrático, supuestamente. ¿Y por qué digo supuestamente? Porque lo único que veo democrático en este país es el 5 de mayo. Los 5 de mayo, cada 5 años, es lo único que veo democrático en este país. De ahí no veo realmente una democracia. Me disculpan, pero esta es mi opinión personal. Bien, ¿qué es autoridad? Secularmente podemos decir que autoridad es el poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de derecho. Potestad, facultad, legitimidad. Eso es lo que es en buscando el significado secular. En buscando el significado espiritual o bíblicamente, es el derecho, poder o potestad derivado de Dios, que es la fuente suprema, para gobernar, dirigir y establecer el orden, ya sea a través de las escrituras o personas delegadas, implicando obediencia y sumisión,
no como dominio despótico, sino como servicio y responsabilidad ante Dios. Autoridad, o sea, fuente divina. Toda autoridad proviene de Dios, quien es el creador y soberano del universo. El propósito, su objetivo es traer orden, justicia y el cumplimiento de su voluntad en esta tierra. La sumisión, la Biblia nos habla de sumisión. La Biblia ordena someterse a las autoridades superiores, pues resistirse a ella es resistirse a la ordenación de Dios. Podemos leerlo en Romanos capítulo 13, verso 1 y 2. Dice, todos deben someterse a las personas que ejercen autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado, y los que se oponen serán castigados. Entonces, el liderazgo de siervo. La autoridad humana debe ejercerse con humildad y servicio. Sí, la autoridad humana debe ejercerse con humildad y servicio, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, no para enseñar dominio egoísta. No puede ser un dominio egoísta. Bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, autoridad espiritual. La autoridad espiritual se entiende como autoridad espiritual al derecho legal que Dios nos ha dado para ejercer poder. La autoridad sin el poder que la respalda significa nada. En consecuencia, todos cristianos deben someterse a Dios y su autoridad, sin cuestionarla y acatando sus órdenes y enseñanzas con el fin de llevar una vida cristiana seguidora del Señor Jesucristo y libre de todo pecado. Hoy en día se está perdiendo los principios básicos de la autoridad que Dios dejó. La autoridad espiritual es un privilegio y una responsabilidad que nos ha dado Dios y que nada tiene que ver con méritos. Escúchelo bien, sí, nada tiene que ver con méritos. El principio básico de este mandato, el principio básico de este mundo es la rebeldía. Mientras que el principio básico de los hijos de Dios debe ser la obediencia y sumisión a la autoridad de Dios. El obedecer a Dios y someterse a su autoridad es el deber de cada creyente sin cuestionar. Para ser obedientes a Dios debemos obedecer la autoridad delegada de Él. La Biblia nos habla. Dios es presentado como la autoridad máxima personal y la fuente de toda autoridad espiritual. La autoridad se define como una potestad, facultad para realizar una labor o misión encomendada. La autoridad espiritual es la delegación del poder de Dios en sus hijos o personas para que obren de acuerdo a los propósitos en obediencia. ¿Qué es la autoridad delegada de Dios? En la autoridad delegada de Dios, Dios ejerce su autoridad a través de su autoridad directa. Esto significa que Dios dice directamente a través de su palabra o a través del Espíritu Santo lo que Él desea que hagamos. Por eso es necesario tener una comunión y relación continuamente a solas con Dios. La autoridad delegada, esto significa que Dios es
el que elige a determinada persona para que lo represente y ejerza su autoridad. En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad, o sea, le dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Dios no solo nos guía personalmente, sino que también nos dirige a través de su autoridad delegada. Ejemplo, los padres, profesores, policías, jefes, gobernantes, pastores, líderes, esposos, etc. Vamos a encontrar, ¿qué cosa? La autoridad delegada de Dios. Son autoridades delegadas de Dios. Hay 4 clases básicas de autoridad delegadas en el mundo en que vivimos. Dios ha establecido 4 áreas básicas de su autoridad. Sí, 4 áreas básicas que vamos a encontrar la autoridad de Dios. Vamos a encontrar la autoridad de Dios en la familia. Vamos a encontrar la autoridad de Dios en la iglesia. Vamos a encontrar la autoridad de Dios en el gobierno. Vamos a encontrar la autoridad de Dios en el trabajo. Entonces, lo que Dios dispuso para la familia es que el padre sea cabeza del hogar bajo Dios. Sí, el padre es cabeza del hogar. Dios lo dispuso así. La esposa debe de estar sujeta a su esposo y los hijos sujetos a su padre. Este principio, amado hermano, se ha perdido, lastimosamente se ha perdido. ¿Y por qué se ha perdido? Por muchas razones. Y una de las razones principales por la cual se ha perdido es que usted, hombre de Dios, usted varón, usted que me escucha, usted ha perdido autoridad. Usted ya no tiene autoridad en su hogar. ¿Y sabe por qué? Porque usted no ha cumplido con el propósito por el cual Dios le permitió a usted ser cabeza del hogar. Sí, usted lo ha perdido. ¿Cómo lo ha perdido? No tiene ejemplo, no da ejemplo. Usted quiere que la autoridad se sujete, o sea, imponer, y la autoridad no se impone. Mañana continuamos con este tema, que es muy, muy, muy importante que nosotros conozcamos. Que Dios te bendiga, te guarde y que tenga un buen inicio de semana. Saludos y bendiciones.